Compartir la palabra en esta hora. Yo le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, allí donde usted está en casita. Y vamos a leer Primera de Corintios. Vamos a leer el versículo, capítulo 1, específicamente vamos a leer el versículo 21. Primera de Corintios 1, 21. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra del Señor. Mientras estoy predicando, usted puede poner sus peticiones de oración. Ahí está la hermana Paola, ella pendiente, anotando todas esas peticiones para que después juntos estemos orando. Quiero decirles, hermanos, que estos devocionales en línea han sido de tanta bendición, no solo para mí, hermanos, sino para tantas personas, no solo en El Salvador, sino en Estados Unidos. Hay hermanos que se conectan y testifican lo que Dios está haciendo. Enviamos un saludo a esos hermanos que nos sintonizan en Estados Unidos. Yo le escribía un día a una hermana que está pendiente ahí en los devocionales, y ella me testificaba, me decía, pastor, me decía, para la gloria de Dios, a nosotros no nos hemos enfermado y tenemos trabajo. Y ellos están en un lugar, en uno de los 3 estados donde hay más auge de coronavirus. Y ella me testificaba que para la gloria del Señor, ellos tienen trabajo y no se han enfermado. Hermano, yo le digo algo, eso es una bendición grande. Así que estos devocionales, hermano, hay que disfrutarlos porque son un tiempo muy especial para crecer espiritualmente, para aquel que lo sabe aprovechar. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué tremendo versículo tenemos aquí ante nuestros ojos. Ustedes saben, amados, que la iglesia de Corinto había sido inducida, había sido influida por los valores del mundo de su época. Había un libertinaje sexual que era parte de la cultura, de la religión de la época de los corintios. Tanto así que había un refrán, una palabra, un dicho que decía corintianizarte, que significaba que ibas a depravarte. Entonces esta iglesia estaba enfrentando esa fuerte influencia y también estaban cayendo ante la tentación de la filosofía epicureísta. Por eso en una parte de la carta el apóstol Pablo los confronta a ellos y les dice, ustedes piensan, comamos y bebamos porque moriremos, porque mañana moriremos. Ese era un refrán filosófico que era utilizado para enfocarte en la importancia de vivir el momento y de aprovechar el momento y de aprovechar la circunstancia. Lo cual inicialmente no tiene nada malo, pero si lo llevas a sus extremos,
puedes darte cuenta que puedes terminar haciendo muchas cosas negativas en aras a aprovechar la oportunidad. Entonces estos elementos filosóficos y de libertinaje sexual y cultural habían creado en la iglesia una situación agitada. Internamente habían algunas divisiones entre algunos que decían que eran de Pablo, otros que decían que eran de Apolos, otros que decían que eran de Cristo, pero lo hacían para formar partidos internos dentro de la iglesia y mantenerse en una lucha constante por el poder. Muchos se habían dejado impresionar al escuchar predicar a Apolos. Apolos era un predicador elocuente que había visitado la iglesia de Corinto. Y habían escuchado predicar a Apolos. Y como Apolos era de origen griego, Apolos tenía una formación en retórica. Era un hombre educado que tenía una formación en retórica. Y era un hombre que sabía utilizar la retórica para dar discursos muy elocuentes. Y estos cristianos, jóvenes, cristianos nuevos, hasta cierto punto carentes de madurez, se habían dejado impresionar a tal grado que llegaron a pensar que el mensaje de Pablo era irrelevante. Que el mensaje que Pablo predicaba era un mensaje demasiado sencillo, que carecía de profundidad, y que era mejor escuchar un mensaje o un discurso cargado de elementos de retórica griega. Entonces estos cristianos estaban menospreciando el mensaje que Pablo predicaba. Por esta razón, el apóstol inicia en la carta refutando directamente con argumentos la sabiduría humana. Por eso es que encontramos del versículo 18 que hay una antítesis o varias antítesis entre la sabiduría humana y la palabra de la cruz, la sabiduría humana y la sabiduría de Dios, la sabiduría humana y el poder de la predicación. Porque él está refutando, él desea contrarrestar este error de menospreciar la palabra que se les había anunciado, la palabra que se les había predicado. Y hay algo que yo quiero destacar, hermanos queridos, es que el apóstol no se estaba oponiendo a la filosofía como una expresión racional del crecimiento intelectual. Es decir, él no está diciendo que los cristianos no tenemos que razonar, él no está diciendo que los cristianos no tenemos que usar la mente para profundizar, para indagar, no, en ningún momento. ¿A qué clase entonces de sabiduría el apóstol Pablo se está refiriendo? ¿Y a qué clase de filosofía el apóstol Pablo está atacando, está refutando en estos versículos? Pues quiero decirle que se está refiriendo a una supuesta sabiduría pseudointelectual. No se está refiriendo a la filosofía como un sistema de desarrollo del pensamiento, ya que él mismo era un hombre muy preparado. El apóstol Pablo era un hombre que manejaba la filosofía, manejaba la teología del judaísmo, manejaba teología griega. Era un hombre sumamente educado. El apóstol Pablo no era un predicador ignorante, con falto de formación y falto. No, él era un hombre con mucha profundidad filosófica y teológica. Entonces él no se está oponiendo a que usemos el razonamiento. Él está confrontando la sabiduría pseudointelectual. ¿Y cuál es la sabiduría pseudointelectual? Es aquella que orienta a las personas a la soberbia. Es aquella sabiduría aparentemente que orienta a las personas a una supuesta autosuficiencia. Son esas personas que creen que su razonamiento lo es todo. Son esas personas que creen que ellos son tan profundos, tan analíticos y que ellos no necesitan a Dios ni necesitan la Biblia. Son esa gente que se jacta y dice: la Biblia la escribieron una serie de locos.
La Biblia, y esa gente que dice, el papel aguanta con lo que le pongan. La Biblia se la inventaron para manipular la mente de las masas. Esa gente que piensa de esa manera, quiero decirle que esa es una sabiduría pseudo intelectual, porque está conduciendo a la persona a la arrogancia, a la soberbia, a opinar, oiga lo que voy a decir yo, acerca de cosas que no puede comprobar. Un ateo te puede decir, demuéstrame que Dios existe. Y tú le puedes devolver la pregunta y le puedes decir, demuéstrame que Dios no existe. Y no va a poder demostrarlo. No hay ningún estudio científico acerca o que sea capaz de probar la no existencia de Dios. Pero la pseudo sabiduría intelectual es la que es orientada por la soberbia, orientada por la arrogancia. Entonces, el apóstol Pablo está confrontando a los corintios porque muchos de ellos estaban dejándose impresionar por la retórica griega y estaban llegando a pensar que el mensaje de Dios era irrelevante, que el mensaje de Dios no tenía poder, que el mensaje de Dios no tenía algo para darles a ellos. Entonces esta sabiduría pseudo-intelectual hace que la persona menosprecie a Dios creyendo que puede ser él mismo artífice de su propia salvación. Es esa persona que cuando tú le preguntas, mira, ¿y vos crees en Dios? Y esta gente te dice, sí, yo creo en Dios. ¿Y en cuál Dios crees? En yo. ¿Cómo así? Sí, yo creo en mí mismo, yo soy mi Dios. Yo soy mi propio Dios. Son esas personas que tienen un ego tan grande que ya es una egolatría. Se adoran a ellos mismos y creen que ellos son Dios. Entonces el apóstol está confrontando y está refutando esta pseudo sabiduría, porque esta pseudo sabiduría jamás va a ser capaz de llevar al hombre a tener un encuentro real con Dios y con su Creador. El apóstol entonces, en contraste a la sabiduría, pseudo sabiduría de esta gente arrogante, él pone en contraste la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios se expresa, según el apóstol Pablo, mediante la locura de la predicación. Es decir, que con la inutilidad de la falsa sabiduría que conduce a la arrogancia, el apóstol está contraponiendo la locura de la predicación. Él les dice, ok, ustedes piensan que su sabiduría es sobre todas las cosas, pero les voy a decir una cosa, Dios tuvo una brillante idea, y la brillante idea de Dios es que a través de lo que para ustedes es locura, las personas puedan ser salvas. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que para ustedes es ilógico, lo que para ustedes es debilidad, lo que para ustedes es flaqueza intelectual, está diciendo Pablo, Dios lo ha tomado para que las personas que crean puedan ser salvas. Y vuestros razonamientos jamás podrán conducir a un encuentro real con Dios, pero la locura de la predicación sí es capaz de hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esto nos lleva a plantearnos una pregunta. ¿Por qué es importante la predicación aunque esta parezca una locura? En esta ocasión yo quiero presentarle a usted 3 razones. Yo voy a presentar solo 2. 2 razones por las que la predicación es importante aunque parezca una locura. Aunque parezca una locura. Lo primero que quiero decirle, la primera razón por la que la predicación es importante, la primera razón por que la predicación que parece locura es importante, es porque la predicación tiene un contenido único. La importancia de la predicación, estimados hermanos y hermanas, consiste en que su mensaje comunica el plan de Dios para salvar a la humanidad.
Cuando el texto que nosotros leímos habla sobre la predicación, no se está refiriendo a la predicación como el arte cristiano de predicar. No se está refiriendo a la acción de predicar, sino que se está refiriendo al contenido del mensaje de la predicación. En el tiempo antiguo no habían medios de comunicación como los que nosotros hoy tenemos. Entonces, para poder comunicar un mensaje, salían los mensajeros. A esos mensajeros se les llamaba querubs. Esos mensajeros salían, eran heraldos y iban de pueblo en pueblo comunicando la noticia que el rey o los gobernantes les habían dado. Y al mensaje que estos mensajeros transmitían se le llamaba querigma. Cuando el cristianismo entonces comienza su expansión, ellos toman estos ejemplos, ellos toman este modelo y ellos identifican al predicador con un heraldo, con un mensajero. El apóstol Pablo mismo dice, habiendo sido yo heraldo para muchos, voy a venir a ser eliminado, hablando de él en otro contexto, pero para que usted vea que esta lógica estaba ahí ya inmersa. Entonces está diciendo el texto que la predicación es importante, que la predicación no es cualquier cosa. Amado hermano, ¿sabe por qué? Porque tiene un contenido único. No puede haber otra actividad que tenga un contenido tan importante como la predicación. Entonces a eso se le llama el querigma. El querigma es el contenido del mensaje, es el mensaje del evangelio, el mensaje de salvación, el mensaje de transformación. Oh, alabado sea el nombre del Señor, querido hermano. Si no se está refiriendo a la acción de predicar, sino al contenido del mensaje que se predica. Es decir, no se refiere a cualquier discurso que contiene sabiduría humana capaz de impresionar con opulencia y oratoria. Se está refiriendo a un contenido capaz de penetrar el corazón y el alma del humano, capaz de transformar al perdido sin importar qué tan hundido se encuentre. Por eso la predicación es importante, aunque para muchos sea locura. Por eso la predicación es importante, porque tiene un contenido poderoso, porque tiene un contenido capaz de penetrar el corazón y la mente de las personas que lo escuchan. Por eso es importante que usted predique. Hermano y hermana, se ha comenzado con el proyecto de células virtuales. Yo quiero desafiar a los hermanos de la iglesia. Quiero desafiar a los líderes. Quiero desafiar a los coordinadores. Quiero desafiar a los supervisores, a los líderes, a que montemos con seriedad este trabajo de predicar. No es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar descansando. Es tiempo de predicar. ¿Sabe por qué? Porque el contenido del mensaje, de la predicación, es lo único que puede dar respuesta al hombre y a la mujer en este tiempo. Amén. No es tiempo para que usted esté descansando, querido líder. No es tiempo. Si usted tiene los recursos, si usted tiene el internet, si usted tiene un teléfono, yo le desafío hoy en el nombre de Jesús para que usted presente el mensaje. Porque el contenido de este mensaje no es un discurso filosófico. Porque el contenido de este mensaje no es un discurso psicológico. Porque el contenido de este mensaje no es una historieta divertida. Porque el contenido de este mensaje, escúcheme bien, es lo único que puede penetrar el alma del hombre. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice Hebreos, porque la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo, que penetra, dice, hasta partir el alma y discierne los pensamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el poder del mensaje. El mensaje, el querigma, el contenido. No se trata de nosotros los predicadores, no se trata de nuestra elocuencia, no se trata de nuestro discurso elegante. Se trata que el mensaje es poderoso porque contiene, aleluya, la sustancia del cielo, contiene la sustancia de la palabra de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. La primera razón
por la que una locura llamada predicación es importante es porque su contenido es único. Usted puede entrar a YouTube y usted puede ver todas las conferencias de Yokoi Kenji. A mí me gustan. Usted puede entrar a YouTube y puede ver las conferencias de Agustín Laje. Son muy buenas. Y le van a gustar. Y va a aprender muchas cosas buenas. Pero si usted se conecta y comienza a escuchar un predicador, oiga lo que le voy a decir. Por sencillo que este predicador sea, por ignorante que parezca, cuando este predicador comienza a hablar la palabra, el querigma, esa palabra comienza a conectar con tu espíritu. Esa palabra comienza a hacer clic con tu alma, con tu ser. Ese es el poder de la predicación. Hoy por la tarde yo me conectaba, como a las 2 de la tarde, antes de que empezara el culto de nosotros, de La Roca. Yo me conectaba, un predicador de una radio, hermano, de allá por Cara Sucia. Y me puse a escucharlo. El hombre no tenía idea del texto, no tenía profundidad en el texto. Pero sí tenía claro que Jesucristo era el Salvador y estaba llamando al hombre y a la mujer a venir al camino y a arrepentirse y a buscar de Dios. Y este hombre tenía claro que Dios tenía un propósito y un plan maravilloso. Hermano, ahí estaba el querigma de Dios hablando a mi vida. Esa es la importancia de la predicación. No crea que predicar es menos que otra cosa. Yo pudiera dar un discurso de psicología, yo pudiera dar un discurso de filosofía, pero eso usted lo puede encontrar en cualquier lado. Pero la palabra de la cruz que puede transformarte, solo la vas a encontrar en un predicador que ha entendido que este es el mensaje que puede tocar el corazón y transformar al hombre y a la mujer. No importa qué perdido se encuentre, si escucha el mensaje de la predicación, si el querigma, si el anuncio de la buena noticia penetra su alma, aleluya, esta persona será transformada. Segunda razón por la que la locura llamada predicación es importante, es porque a través de la predicación, su mensaje presenta la más grande muestra de amor por la humanidad. La muerte del Mesías en la cruz, como uno de los peores criminales de su tiempo. La muerte de Jesús en la cruz como uno de los peores criminales. Tiene para Dios un valor incalculable. Y para los cristianos, escúchame bien, es la muestra del amor sincero y verdadero de Dios para nuestras vidas. No hay amor más grande que este, dijo Jesús, que uno ponga su vida por sus amigos. La segunda razón por la que esta locura llamada predicación es importante es porque nos presenta la más grande muestra de amor de toda la historia de la humanidad. Nos habla de un Cristo que murió en la cruz, derramó su sangre. Nos habla de un Cristo que siendo rey, se hizo esclavo, se hizo siervo. Nos habla de un hombre que se encarnó, de un Dios que se hizo carne y fue como los hombres y habitó en medio de los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, volviéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Y ¿sabes qué? Esa muerte fue por amor a usted y por amor a mí. Él murió porque nos amaba. Él murió porque nos ama. Él murió porque nos amó desde antes de la fundación del mundo. El plan de Dios era perfecto.
cierto que si el hombre pecaba, iba a venir el Redentor. Por eso la predicación es única, por eso la predicación es exclusiva, porque nos comparte la historia de amor más grande de toda la humanidad. Oh, mi hermano, no se sienta solo. No se sienta que usted no vale nada. No se sienta que usted no sirve para nada. No, hermano, por favor, elimine todas esas ideas. Hermano y hermana, quiero decirle, no hay nada mejor que saber que Dios me ama, que Él me amó. Y porque me amó de tal manera, entregó a su Hijo Jesucristo para salvarme. Mientras nadie daba nada por mí, mientras nadie me quería, mientras nadie deseaba estar a mi lado, Él murió por mí. Mientras nadie daba un centavo por mí, Él dio todo por amor. Ese es el poder de la predicación. Ese es el poder de Jesús. Y ese poder de ese mensaje puede hacer volver a la vida al drogadicto, puede hacer volver a la vida al alcohólico, puede hacer volver a la vida al ingeniero, al doctor, a cualquiera, al psicólogo, al filósofo. Puede penetrar su alma y hacerle entender que hay un Dios que le ama. Aleluya. Solo la predicación puede conectar esa gracia divina con el corazón del hombre. Mientras yo revisaba mi perfil de Facebook, comencé a pasar todas las publicaciones y empecé a encontrar un pastor que estaba transmitiendo. Seguía avanzando, había otro pastor que estaba transmitiendo el mensaje. Continuaba bajando más, había otra iglesia que estaba compartiendo el mensaje. Seguía bajando y había otro que estaba predicando. Continuaba bajando y había otro que estaba predicando. Hermano, no puedo decirles cuántos predicadores, cuántos hombres anunciando el mensaje y mujeres encontré en las redes sociales. Posiblemente nosotros no somos los mejores, no estamos tan preparados para tener un estudio y hacer las cosas a nivel profesional para que la gente se quede sorprendida, pero lo que sí le voy a decir es que si alguien se sienta y comienza a escuchar cualquiera de esos predicadores, va a recibir un mensaje de esperanza, va a recibir algo que solo a través de la predicación puede llegar, y es el mensaje de Dios, el querigma de Dios, la palabra de Dios que se comunica a través de vasos imperfectos como nosotros los hombres y las mujeres. Usted puede que haya discursos muy bonitos, posiblemente buenos, sin embargo no hay otro mensaje que contenga la noticia capaz de transformar el corazón, la mente y la vida misma. Dios bendiga a esos pastores que se están esforzando por transmitir sus cultos. Nosotros pudiéramos no hacer los cultos, hermano. Nosotros como pastores pudiéramos decir, bueno, cada quien tiene que orar en su casa, cada quien tiene que leer la Biblia en su casa si quiere salvarse. Al final de cuentas, la salvación es personal. Yo no voy a poder abogar por usted en el día del juicio y decirle a Dios, no, mira al hermano, mira a la hermana, por favor. No, la cuenta es personal. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué predicamos? Porque sabemos que este mensaje de Dios solo aquí usted lo va a poder encontrar. No lo va a encontrar en Netflix, no lo va a encontrar en Amazon Prime, no lo va a encontrar en Claro Video, no lo va a encontrar en todos esos sitios donde hay series, películas, conciertos. Yo le hago un desafío. Véase todas las series que quiera. Después agarre un día y siéntese. Y con un corazón atento, solo observe una predicación de media hora o de 45 minutos. Y yo le aseguro que usted va a sentir la diferencia.
Porque lo que la predicación comunica es de Dios, es dado de Dios, es de parte de Dios. Y eso tu espíritu lo sabe, tu alma lo siente, tu mente lo percibe. Porque fuiste diseñado por Dios. Porque fuimos creados por Dios. En esta hora, yo quiero animarte a que prediques. No es tiempo de estar desconectados. Es tiempo de predicar el mensaje del Señor.